Quiero que por favor vayas conmigo a Colosenses. Para este punto yo sé que ya por inercia tú sabes llegar a la epístola de Pablo a los Colosenses. Está justo después de Efesios. Así es que si llegas a Hechos, luego a Corintios y luego a Gálatas, inmediatamente vas a llegar a la epístola a Colosenses. Ubícate conmigo en el capítulo 3 de esta carta y vamos a leer una porción un poco extensa. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Así es que vamos a leerlo yo desde acá y quiero pedirte que tú puedas abrir tu Biblia para que lo puedas hacer desde tu Biblia también directamente. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante. Sí, pues, observa que ese sí no viene tildado, por lo tanto no es una afirmación, sino que es un sí de duda o de pregunta, o es un sí condicional, mejor dicho. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad. Subraya esa palabra, porque es el primer verbo activo que Pablo menciona en este bloque. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned, segundo verbo activo que menciona Pablo. La mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5, tercer verbo activo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Versículo 8, pero ahora dejad, cuarto verbo activo, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12, ya perdí la cuenta de cuántos verbos activos menciona Pablo. 5 me están diciendo. Quinto verbo activo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sexto verbo activo. Versículo 16, ya vamos finalizando. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Último versículo. ¿Por qué no lo leemos todos juntos como iglesia? La cuenta de 3. 1, 2, 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Esa parte que acabamos de leer juntos, versículo 17, nos presenta el último verbo activo que Pablo menciona en estos 17 versículos, la palabra hacéis o haced. Por lo tanto, si tú lo observas, yo creo que para este punto tú ya sabes exactamente de lo que Pablo está hablando en estos 17 versículos. El apóstol ha utilizado no una, no dos, no tres, ni cuatro, ni cinco, sino que en más ocasiones un verbo activo, lo cual significa que la transformación espiritual de la cual él está hablando en esta porción
no le corresponde al Espíritu Santo hacerla, sino que le corresponde a los creyentes que la están leyendo su carta y a aquellos que la recibirían después, es decir, tú y yo, a nosotros nos corresponde hacer estas cosas. No quiero darte una clase de gramática porque creo que tú recuerdas tus clases de gramática en la escuela. Pero tú sabes perfectamente que los verbos activos son aquellos en donde la persona, el sujeto, es el que realiza la acción. Se le llama verbos pasivos cuando el objeto recibe la acción. En estos versículos, Pablo no está hablando ni utilizando verbos pasivos, sino que está utilizando verbos activos, lo cual significa que él espera que los creyentes de Colosas sean responsables de hacer cada una de las cosas que acabamos de leer. Y es interesante porque no es responsabilidad del Padre hacerlas, no es responsabilidad del Hijo hacerlas y no es responsabilidad del Espíritu Santo hacerlas, sino que Pablo dice, nosotros los creyentes somos responsables de hacer cada una de estas acciones. Y algo bien interesante con lo cual comienza el apóstol San Pablo en el versículo 1, acompáñame en la pantalla, observa la condicionante que menciona Pablo. Él dice sí, y luego viene una coma, lo cual indica que no se está hablando de una confirmación ni de una afirmación, sino que, como tú lo recordarás, Pablo ha utilizado esta misma fórmula en casos anteriores en Colosenses, en donde él pone a prueba o en tela de condición o en tela de juicio la conversión de los creyentes de Colosas. Y por eso Pablo dice, si realmente ustedes han resucitado con Cristo, si realmente ustedes forman parte del cuerpo de Cristo, si realmente ustedes han conocido a Cristo, y luego pasa a explicar lo que tiene que suceder en la vida de los creyentes. Ahora en día nosotros estamos acostumbrados o creemos que todos los que vienen a la iglesia son cristianos, o todas las personas que leen la Biblia son cristianas. No. Hay muchas personas que pueden participar en un culto religioso, en una iglesia, ser miembros de una congregación por muchos años sin realmente haber conocido a Cristo Jesús. El hecho de formar parte de la membresía de una iglesia porque levantaste la mano al final de un servicio o porque tu apellido, dirección de hogar y familia aparece en la base de datos de una iglesia, no significa que la persona realmente conozca a Cristo. Y no significa que realmente sea discípulo de Cristo. Y tú sabes la historia de Judas Iscariote. Pasó los 3 años y medio de ministerio con Jesús, vio los milagros como muchos de nosotros hubiésemos querido ver, escuchó las mejores enseñanzas dadas por el maestro, pero nunca fue un verdadero discípulo del Señor. Entonces, volviendo a nuestro versículo 1 de Colosenses 3, Pablo dice, si realmente ustedes han resucitado con Cristo como una referencia al bautismo y como una referencia al conocimiento de Cristo, observa la primera acción que los creyentes de Colosas deben de hacer: buscar las cosas de arriba. Y no solamente buscar las cosas de arriba, sino que en el versículo 2 se menciona la segunda acción que ellos deben de hacer: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En estos 4 versículos, desde el 1 hasta el 4, el apóstol San Pablo enfatiza que los creyentes que conocemos a Cristo debemos de tener una perspectiva de vida totalmente diferente a la perspectiva de las demás personas. Porque en tiempos de crisis, ¿qué es lo que las personas desean? Conservar la salud, hacer inversiones, tener dinero ahorrado, hacer esto o hacer lo demás. Pero para aquellas personas que realmente conocemos a Cristo y aquellas personas que tenemos un fiel compromiso con Cristo, Pablo dice, nuestra prioridad no está en la tierra, nuestra prioridad está en los cielos. Y recuerdo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Cuáles son todas las demás cosas? Vestuario, comida, habitación, salud. Todas las demás cosas, dijo Jesús, les van a ser añadidas. Si tú lees adelante o atrás de ese pasaje de Mateo, Jesús está respondiendo a la pregunta de Pedro, porque Pedro le dice, oye Señor, nosotros hemos dejado absolutamente todo, hemos dejado todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a recibir? ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo va a ser esto después? Y a esa pregunta Jesús le dice, ustedes tienen que buscar primeramente el reino de Dios y lo que es justo, la justicia de Dios. Y yo les aseguro que todas sus preocupaciones, todos sus anhelos, siempre y cuando estén en la voluntad del Padre, van a ser cumplidos porque así lo prometió el Señor. De esto nosotros podemos rescatar cierta información que yo quiero compartir contigo, la cual es muy valiosa.
La primera de ellas es la palabra transformación. Aunque Pablo no lo menciona en estos 17 versículos del capítulo 3, viene implícita esa palabra. Porque de eso trata la transformación. Trata de la conversión de una persona que no era cristiana o que no era discípulo del Señor y pasa a convertirse en discípulo del Señor. Esta palabra es muy importante en el Nuevo Testamento, así es que te pido que le tomes foto o que la anotes si lo puedes hacer. La vas a ver en pantalla a continuación. Es la palabra metanoia. Esta palabra tiene un profundo significado en las escrituras de Pablo, en los textos que él escribió, porque la palabra metanoia significa transformación espiritual. Significa cambio de mente, cambio de perspectiva, pero sobre todo significa un genuino y verdadero arrepentimiento de la persona que lo experimenta. Y es interesante porque la Biblia enseña que tú y yo somos transformados. Y quiero que entiendas esto: la salvación es un acto inmediato. La Biblia describe el proceso de salvación como algo instantáneo. ¿Recuerdas al ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz? Esa salvación del ladrón que se arrepintió no fue un proceso largo, sino que fue inmediato. El ladrón creyó de corazón y en ese momento Jesús le salvó. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana de Juan 4. Lo mismo sucedió con todas estas personas del Nuevo Testamento que tuvieron una conversión verdadera con Jesús. En ese momento fueron salvos. Pero escucha esto y no lo olvides. La transformación o el proceso de madurez espiritual no es inmediato. Eso toma tiempo. Eso implica conocer la palabra, meterse con Dios y sobre todo implica que la persona que lo está experimentando tenga la voluntad de hacerlo. ¿Por qué lo digo? Observa lo que escribió Pablo en 2 Corintios 3:18. Este es un pasaje muy importante que me gustaría que lo anotaras a la par de Colosenses 3. Pablo dice en este pasaje, escribiendo a la iglesia de Corinto: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué somos, iglesia? Dilo fuerte. Somos transformados de un día a otro. Ya quisieran las esposas que sus esposos fueran transformados así, ¿no? Y también los esposos a veces, ¿no es cierto? Pablo, amén, dice ahí. Bueno, consejerías entre semana, hermano. Pablo dice: somos transformados de gloria en gloria. Es un proceso. ¿A la imagen misma de quién? ¿Del pastor? No. A la imagen del Señor, a la imagen de Cristo. ¿Y quién es el que interviene para que este proceso de transformación funcione? El Espíritu Santo. Entonces, en este aspecto de 2 Corintios 3:18, Pablo nos deja claro que la transformación es un proceso en donde interviene el creyente porque lo permite, en donde interviene Cristo porque es el modelo, en donde interviene el Espíritu Santo porque es el que lo efectúa. Hay creyentes que no le permiten al Espíritu Santo que transforme sus vidas. Hay creyentes que permiten que el Espíritu Santo sí transforme sus vidas. Y es por eso que la Biblia enseña que los creyentes pueden resentir al Espíritu Santo, o pueden apaciguar al Espíritu Santo, o pueden de perdida apagar el Espíritu Santo en sus vidas. Y la pandemia apagó mucha fuerza, mucho deseo de búsqueda de Dios, apagó mucha llenura del Señor en muchos creyentes. Hasta el punto que para muchos se les hizo más conveniente ver el servicio desde casa, aun cuando pueden participar del servicio y aun cuando todo está como debería de estar en los rangos que cabe. Pablo dice: somos transformados de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta es: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el Espíritu Santo es la parte que lo ejecuta, si el Padre es quien lo permite y Jesús es el modelo, entonces ¿cuál es nuestra participación? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? En este bloque, Pablo presenta 6 acciones que tú y yo debemos de hacer para permitir al Espíritu Santo que transforme nuestra vida, sin los cuales yo te aseguro no va a suceder absolutamente nada. Observa conmigo la primera acción que cada creyente debe de hacer en su vida para que el Espíritu Santo realmente lo transforme. Acción número 1, debe tomar la decisión de morir. Qué contradictorio y qué paradójico. Porque el mundo te dice: brilla.
El mundo te dice exponte. El mundo te dice que las personas te escuchen, que las personas te vean. Reclama tu lugar, y el feminismo reclama tu identidad, y etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña todo lo contrario a eso. La Biblia dice que el primer paso para una verdadera transformación espiritual es que los creyentes tomen la decisión de morir. Y esto pudiésemos decir que es una eutanasia carnal. Observa la primera parte del versículo 5. Pablo dice, haced, verbo imperativo, una orden, haced morir. ¿El qué tengo que hacer morir en mi vida? Todo lo terrenal en ustedes. En este versículo 5, a partir de acá, el apóstol San Pablo comienza a hacer una lista de aspectos categóricos de las cosas que los creyentes debemos de hacer morir en nuestra vida. Y si yo te preguntara el día de hoy, ahí donde tú estás, en todos los campus, ¿qué áreas de tu vida tienes que hacer morir? Yo estoy más que seguro que tú y yo levantaríamos la mano, porque sabemos lo que hacemos que a Dios no le agrada. Pero déjame darte una ayudadita, solamente para que lo logres definir aún mejor. En este bloque, a partir del versículo 5 de la segunda parte, Pablo establece dos categorías, dos grupos de áreas en las que los creyentes debemos de morir voluntariamente. Observa la primera lista que Pablo presenta: los pecados de origen moral. Los pecados de origen moral. Pablo va a ir a la yugular en el versículo 5 y dice todo lo que es fornicación, todo lo que son impurezas, todo lo que son pasiones desordenadas, todo lo que son malos deseos, todo lo que es avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es lo que ustedes tienen que hacer morir y erradicar de sus vidas. Ahora, tú no me quieras venir a decir, pastor, ¿puede explicarme lo que son impurezas espirituales o impurezas o pasiones desordenadas? No me preguntes eso, tú lo sabes. Es más, vivimos en una época en donde solo necesitas tener el teléfono en la mano para que te salga basura a través del internet. Para que te salgan mujeres semidesnudas, hombres semidesnudos. Y tal vez tú estás buscando cómo hacer un omelette y te sale, ¿para qué te digo? Y dime si no son adictivos esos videos, perdóname la expresión, absurdos y tontos. Y estás dándole y se te fue una hora. Y cuando agarras la Biblia, ay, yo no le entiendo qué quiere decir esto, mejor no, ya no la leo. Y no pasaron ni 5 minutos. Y te ríes porque es cierto, ¿no es cierto? Pablo dice, las fornicaciones, quítenlas de sus vidas. Las impurezas y toda la descripción que diga, sácanlo de su vida. Y me encanta porque la ciudad de Colosas era un centro romano, era una ciudad romana. Y tú sabes que los romanos se tiraban al placer. Los romanos tenían una vida moral, por cierto. Si alguna vez tú te preguntas por qué los romanos desaparecieron como civilización, entre otras razones, es por la inmoralidad que vivían. De todos los emperadores, solo hubo un emperador que no fue homosexual. Todos los demás cometieron bajezas inexplicables. Y Pablo dice, todo lo que sea inmoral de sus vidas, no lo hagan, háganlo morir, erradíquenlo de sus vidas. Y es interesante, esto es interesante, te va a sorprender mucho. Si tú me dices, pastor, ¿de qué está hablando cuando habla de la impureza? ¿Se refiere al aspecto sexual? Porque es probable que hay gente que diga, no está hablando de la impureza sexual en este pasaje. Te lo demuestro y anótalo, por favor. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra impurezas, él está utilizando la palabra griega porneia. ¿Y tú sabes de dónde proviene la palabra porneia o de qué palabra proviene ese término? La palabra pornografía, que nosotros utilizamos en español. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra pornografía etimológicamente hablando? En su original griego significa cualquier relación o acción sexual ilícita. Por lo tanto, no caigas en la mentira de que si ves pornografía, esto es permitido porque no consume el acto. Si se lo dijeras a Jesús, ay, te iría bien bonito, fíjate. Porque Jesús te respondería, no necesitas consumar el acto. Desde el momento que lo viste, lo deseaste, ya es pecado. Y tú sabes cuál es lo adictivo de la pornografía.
Permíteme hablar de eso porque este es un tema que en muchas iglesias no se quiere manejar o estudiar o hablar del tema. Y es algo que nuestros adolescentes están expuestos lastimosamente a la hora del día, en sus teléfonos celulares. Lo más terrible de la pornografía es que se queda grabado en la mente de la persona que lo observa. Y si la persona se vuelve adicto a la pornografía, entonces va a llegar un momento en donde las 5 imágenes que tiene almacenadas en su mente ya no van a generar excitación y ya no van a generar deseo. Entonces tiene que ir otra vez a buscar otras 5 imágenes más. Y luego en cuestión de un mes ya tiene 15, 20, 30 imágenes archivadas en su mente. Y así se va formando un álbum mental, fotográfico, de escenas, de videos que van a alejar su corazón y van a robar la pureza del evangelio y de la inocencia espiritual. Y te digo algo como pastor y consejero, ten cuidado con esto, porque escúchame esto, cualquier pecado que se practica genera adicción. Cualquier pecado que se practica y que genera apetito sexual y que genera deleite sexual va a generar adicción. Y por eso tú te preguntas, ¿por qué hay tantos niveles de homosexualismo? Por lo mismo. ¿Por qué hay tantos niveles de lesbianismo? Por lo mismo. Porque la práctica del pecado conlleva un nivel de satisfacción. Y esa satisfacción es la que mueve el deseo para buscar más y más y más y más y más. Y nunca es suficiente. Y es interesante porque la Biblia habla de esto. Pablo no sabía que en un futuro íbamos a tener teléfonos digitales en donde se podía accesar a tanta basura. Pero Pablo dice, absténganse de todo eso. Absténgase de todo lo que corrompa sus corazones. Absténgase de todo lo que corrompa sus ojos. Absténgase de todo lo que corrompa sus mentes y sus corazones. Interesante, porque dentro de esta categoría, la categoría de la porneia, está el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Tener un acto sexual con una persona que es casada o la que lo comete siendo casada. Fornicación, cualquier persona que comete acto sexual. Homosexualidad, lesbianismo, sexo con animales y actos sexuales con familiares. Todo eso entra en la categoría de lo que Pablo dice porneia o desórdenes sexuales. Recuerdo en una ocasión, en una conferencia que me invitaron a dar, una persona me esperó, y eso que esperó como 2 horas, porque había una larga fila de personas. Y tu servidor ya estaba un poco agotado de escuchar, orar, etc. Y atendí a esta persona. Y fue sorprendente porque me dijo, pastor, no le quiero quitar mucho de su tiempo, pero quiero decirle que durante muchos años he batallado con esto. Y cuando él me dijo lo que estaba batallando, es exactamente lo que acabamos de leer. El tener impulsos sexuales con animales. Es interesante porque el pecado no tiene límites. El pecado no tiene límites. Si tú crees, escúchame, siento esto de parte de Dios. Si tú crees que vas a dominar el pecado, te equivocas. El pecado te va a dominar a ti. No ha habido una tan sola persona que haya dominado el pecado en sus propias fuerzas, excepto Cristo Jesús y los creyentes cuando son gobernados por el Espíritu Santo. Pero cuando ya no está el Espíritu Santo, o cuando has apagado al Espíritu Santo, o cuando has resentido al Espíritu Santo, o cuando has bajado tus niveles espirituales, ¿qué defensa tienes? No tienes ninguna defensa espiritual. Pero tienes la tercera vacuna del COVID, ¿verdad? Esa hay que ponérsela, pastor. Ya estoy esperando la 4ª. ¿Y tus vacunas espirituales cómo están? Me encanta, porque Pablo no excluye estos pecados de la iglesia del Señor. Nosotros, por ser hispanos, quizás nos sentimos un poco... Todos tenemos nuestra historia. Pablo dice, tú tienes una historia. Ya no vivas conforme a esa historia pasada, sino haz morir eso en tu vida. Obviamente yo no lo voy a hacer, pero si yo te preguntara, ¿cuál es tu historia? Imagínate, no terminaríamos acá. Y glorifico a Dios, porque de esas historias Dios ha hecho una nueva historia en tu vida y en la mía. De ese pasado Dios ha escrito algo nuevo en tu vida y en la mía. Gloria a ti, Señor, por eso. Gloria a ti. Porque Él no nos discriminó. Porque Él no te desechó. Porque sabiendo lo que hacías,
sabiendo lo que estabas, sabiendo tus áreas débiles, aún así te amó, te perdonó, te limpió, te restauró y te ha puesto en lugares espirituales con Él. ¿Para qué vas a volver allá? ¿Para qué vas a regresar? ¿Que no ha sido suficiente lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Que ha sido poca cosa lo que Él ha hecho en tu vida? Ha transformado tu matrimonio. Estabas a punto de divorciarte, ya ni te querían en casa. Y Dios te ha dado una nueva oportunidad. Y tus hijos están creciendo en otro modelo de familia. Y tus hijos están creciendo viendo a un papá que no se va los fines de semana a emborrachar, sino que está en casa y los domingos vienen a la iglesia. ¿Por qué vas a cambiar eso? ¿Por qué vas a dejar eso? Y me encanta cuando en el Antiguo Testamento el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿qué mal les he hecho yo a ustedes? Y le dice en el libro de Isaías, Jeremías por ahí: ustedes me dejaron por cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y se fueron a cavar cisternas rotas, viejas, que de nada sirven. Comparativamente eso pasa con muchos creyentes que cambian al Señor por su viejo estilo de vida, que cambian a Cristo, que cambian el hecho de conocerlo por lo que antes hacían. Segunda categoría que menciona Pablo, no se queda ahí la lista. La segunda categoría no solamente son los pecados de carácter moral, sino que son los pecados de origen relacional. Y aquí viene la parte práctica del Evangelio. Observa versículo 8. Pablo dice: pero ahora ustedes tienen que dejar esta otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de la boca de ustedes, mentira, versículo 9. ¿Por qué lo tengo que dejar? Porque ustedes se han despojado del viejo hombre con todas sus acciones. Entonces Pablo está diciendo: nosotros ya no tenemos esas costumbres. Nosotros ya no formamos parte de esos hábitos. ¿Por qué entonces vas a volver a incorporarlos en tu vida? Son 11 aspectos los que el apóstol San Pablo acaba de mencionar. Y quiero hacer una breve ilustración para que me puedan entender de esto. Esta ilustración ejemplifica claramente de lo que el apóstol San Pablo está hablando. Pablo le dice a los creyentes: ustedes, antes de conocer a Cristo, estaban rotos, vestidos espiritualmente hablando. Eran como pordioseros. Sus pecados llenaban su vida. Sus pecados cubrían absolutamente todo lo de ustedes. Y si hubiésemos visto espiritualmente a un Eric Saldaña, a un Ernesto, a un Juan Carlos, a un Pablo, a un Amílcar, a un Ernesto, hubiésemos visto algo podredumbre y algo sin valor. Lleno de mentiras, lleno de pecados, lleno de homicidios, de malos pensamientos, de viejas amistades, de todo lo sucio, feo y vulgar que tú te puedas imaginar. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses: ustedes estaban así antes, pero Cristo no remendó eso, lo cambió por completo eso, lo transformó por completo, de tal manera que no dejó nada del pasado, sino que creó algo completamente nuevo, completamente diferente. Y lo que espiritualmente Cristo hizo es quitar todo eso que era vergonzoso, pecaminoso, vulgar y que desagradaba al Padre, y lo tiró para nunca más acordarse de eso. De eso es lo que Pablo está hablando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, dice Pablo, ustedes están vestidos de Cristo, es lo que dice. Ahora tienen una vestimenta diferente. Y Pedro dice: son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo escogido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de donde antes estaban y los ha trasladado a esto que se llama Evangelio de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Padre, este aplauso es para ti, Señor. Pablo le dice a los creyentes de Colosas: vístanse de Cristo, quítense todo lo viejo,
Y solamente tú sabes qué es lo que en tu vida tienes que quitar. Solamente tú lo sabes. Yo te pido que hagas un examen de conciencia antes de que termine el domingo y le digas al Señor, Señor, yo tengo muchas cosas que quitarme porque las he ido absorbiendo, adaptando en mi vida y no te agradan. Número 2, no solamente es una decisión de morir, sino que es una decisión de renovarse. Interesante lo que menciona en el versículo 10. Observa lo que dice Pablo. Y revestido del nuevo. Es decir, vuelto a vestir del nuevo. ¿Cuál nuevo? La nueva vestimenta, la nueva persona. Y esta nueva persona está hecha conforme a la imagen de quien lo creó. ¿Quién lo creó? Cristo. Por lo tanto, la nueva persona tiene la imagen de su Salvador, de Cristo. No cambies la imagen de Cristo en tu vida por una adicción, por un pecado oculto, por algo que no vale la pena. Pablo dice, revístanse del nuevo hasta que logren el conocimiento pleno. Y esto me llama mucho la atención. Porque me dices el día de hoy, Pastor Eric, a mí me cuesta. Yo tengo problemas en esta área, yo tengo situaciones, yo tengo aquí, este es mi pata de palo, Pastor Eric, yo no sé cómo voy a hacerlo. Si yo te escucho, yo puedo decir, bueno, soy empático contigo, pero quiero recordarte algo. A pesar de que tú digas que no se puede o que tú creas que no se puede, si tú realmente conoces al Señor, la Biblia dice que Él te ha dado algo que se llama dominio propio. Así dice la Biblia. Tal vez tú no lo usas. Así como muchas herramientas que tienes en el garaje, no sabes ni lo que tienes y por eso no lo usas. Pero Dios te ha dado una herramienta poderosísima que se llama dominio propio. Pero como los cristianos no lo usamos, no sabemos cuándo aplicarlo. Y no me lo estoy inventando yo. Pablo dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que espíritu de ¿qué, iglesia? Dilo fuerte, poder. Segundo, amor. Y tercero, dominio propio. Es decir, bíblicamente Dios me ha dado todas las herramientas que yo necesito para poderle hacer frente a las tentaciones que vienen a mi vida. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, pongámoslo en contexto. Yo tengo una adicción, la que tú quieras. Bebidas, licor, lo que tú quieras. Cuando ese sentimiento, deseo, apetito, lo que sea viene a mi vida, yo voy a decir, Espíritu Santo, te invoco a ti. Espíritu Santo, me siento débil en este momento. Espíritu Santo, soy proclive en este momento a decir algo, ir a donde no debo, hacer esto, hacer lo otro. Y la palabra de Dios dice que Dios, que te conoce, va a poner una solución en ese momento, una salida a la tentación, una llamada. Un accidente, un choque, algo va a suceder que va a cambiar tu perspectiva. Y en ese momento tú vas a tener la opción para que salgas de la situación. Pero escúchame, grábate esto. Dios no te va a obligar a salir de la situación. Te va a dar la opción, te va a dar el recurso, pero no te obliga a que lo tomes. Al final recae sobre ti. Si tú decides frenar en seco o meter el acelerador. Y las consecuencias no valen la pena. Es interesante porque cuando Pablo dice nosotros tenemos la capacidad de renovarnos a través del Espíritu, ¿cuál es la meta o hasta dónde? Hasta tener pleno conocimiento, dice Pablo en el pasaje. Y me llamó la atención la palabra conocimiento porque nosotros creemos que conocimiento es devorar libros. Eso es conocimiento intelectual. O tal vez tú puedes tener una memoria retentiva, o puedes tener una memoria fotográfica. Pero Pablo no está hablando ni de memoria retentiva, ni de fotográfica, ni mnemotécnica, ni nada de eso. Pablo está hablando de algo muy diferente. La palabra que Pablo utilizó para conocimiento es la palabra epignosis, por si quieres anotarla. Y esa palabra significa tener conocimiento pleno, tener discernimiento. Tú no puedes haber puesto un pie en la escuela, pero si eres una persona con discernimiento. Yo conozco a muchas personas que tienen un profundo discernimiento y tal vez no fueron por un seminario o no terminaron ni siquiera la escuela ni la prepa. Pero el conocimiento al que Pablo se refiere acá es un conocimiento que afecta a mi vida. No es intelecto, sino un conocimiento que hace que yo cambie mi voluntad. Pablo dice, el conocimiento de Cristo no solamente afecta nuestra razón, nuestro intelecto, sino que cambia nuestra conducta. Recuerdo las palabras de Jesús, por sus frutos los van a conocer.
No por lo que saben, no por lo que han memorizado. Tú te puedes aprender de memoria la Biblia de pasta a pasta y no aplicar absolutamente nada de eso. ¿Te acuerdas de los fariseos? Ese es un buen ejemplo. Sabían toda la ley, sabían todos los preceptos, sabían más de 900 leyes y todas sus subdivisiones. Y Jesús les dice, ¿cómo era bien ético Jesús, verdad? Sepulcros blanqueados son ustedes. Por fuera blanquitos y por dentro llenos de huesos podridos. Y cómo me hubiera encantado verlo en primera persona, diciéndole Jesús a todos los que oían, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son hipócritas. No caigamos en eso, querida iglesia, sino que pidamos al Espíritu Santo que nos permita tener conocimiento y aplicar a nuestra vida ese conocimiento. Pablo dice, para ser transformados necesitamos morir, necesitamos renovarnos. Número 3, necesitamos vestirnos, como fue la ilustración que acabamos de ver. Versículo 12 y 13, vestíos, por segunda vez lo menciona Pablo, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, observa la breve lista que menciona Pablo, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. 6 aspectos, dice Pablo, que tienen que ser la nueva vestidura de los creyentes. Los niños no deciden qué ponerse. Aunque te voy a confesar algo, si tú tienes niñas pequeñas, sabes que eso no es cierto. Nosotros en casa tenemos 3 chiquitas y la pequeñita le dice a la mamá lo que no quiere ponerse. La pequeñita. Y en una ocasión le dijo que ella estaba grande y tiene 6 años la mumuja, imagínate. Y a papi le dijo, bromeando, pero le dijo, papi, yo quiero tener mi propia vida, papi. 6 años, imagínate. Los niños hasta cierto punto se ponen lo que su mamá les dice. Los adultos sabemos vestirnos para la iglesia, para el trabajo, para una cita importante, etc. Yo te pregunto, ¿cómo te vistes tú para Cristo? Y no me estoy refiriendo a la vestimenta exterior. Pablo dice, te doy 6 cambios de ropa para que escojas cómo te vas a vestir como cristiano. Escoge tú cuál cambio de ropa quieres. Misericordioso, benigno, humilde, manso, paciente, perdonador. Tienes 6 cambios de ropa para que cada mañana tú escojas cómo te vas a vestir. Entonces mañana tú cuando estés frente al espejo, ¿no? Y te estés tirando ahí piropos tú solo, ¿no? Hoy me voy a poner el traje de benignidad. Hoy me voy a poner ese traje de perdón. A mí me caló este pasaje. Hay una llamada que yo tengo que hacer. Y tengo mucho tiempo de querer hacer esta llamada. Pero cuando llegué a este versículo, yo dije, Señor, no pasa este día que yo no haga esa llamada. De eso se trata la palabra de Dios cuando te confronta, cuando te duele, cuando te mueve. Entonces es cuando tú dices, realmente tengo que hacer algo. Pablo dice, tenemos que vestirnos de estas 6 características si realmente queremos ser transformados por el poder del Evangelio. Y lo interesante es esto, versículo 14. ¿Cuál es el cierre que Pablo hace? Mira lo que dice Pablo. Él tiene una manera de cerrar las cosas maravillosas. Pablo dice, y sobre todos estos 6 cambios de ropa, te dejo el del domingo. Porque lo vas a necesitar, Pastor Eric, ¿eh? Me dice una persona, pastor, ¿no ve qué canoso está? Me dijo, hace unos días que hablé con esta persona. No recuerdo que haya venido tan canoso aquí, me dijo. Gracias a la iglesia, me preguntó. Él dijo, no fui yo a iglesia. Él dijo que era gracias a la iglesia. Versículo 14, dice Pablo, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Ahí tienes los 7 cambios de ropa para los 7 días de la semana. Pero sobre todo, dice Pablo, vístete de amor, porque vas a necesitar amor en tu matrimonio. Vas a necesitar amor con tus hijos, más en la adolescencia cuando dicen amén. Vas a necesitar amor en todas las etapas y en todos los niveles de tus relaciones familiares, en tu trabajo. Vas a necesitar amor con tus suegros. Van a necesitar amor contigo.
porque no eres una perlita en dulce, ¿eh? Todos tenemos nuestro indio bien metido ahí adentro. Y todos necesitamos tener amor los unos para los otros. Pablo dice, vístanse de amor siempre. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. ¿Y sabes qué me llamó la atención de esto? ¿Quién es nuestro gran ejemplo de amor? Cristo. Porque Él se entregó por amor a nosotros, a pesar de lo que éramos. De la misma manera, Cristo desea que tú y yo lo hagamos con otras personas.